Agárrate bien porque esto que se vivió en el Parlamento Europeo es de película. Aunque más que un drama político, aquello parecía una tragicomedia de las buenas. El recinto estaba más lleno que una churrería en pleno invierno, y las cámaras no paraban de enfocar el estrado, donde Pedro Sánchez, nuestro querido presidente, querido sobre todo por los que quieren verlo haciendo las maletas, se preparaba para soltar un discurso que ya nacía con aroma a espectáculo histórico. El ambiente era como el de un estadio antes de un derbi. Tensión en el aire, gritos en la grada y todos listos para lo que viniera. Si tú también estás más harto de Sánchez que del amigo que siempre llega tarde, no te cortes y deja tu me gusta, porque aquí lo decimos claro. Fuera Sánchez, que el caldo de pollo tiene más transparencia que su gestión. Mientras dentro se armaba el revuelo, las calles de Bruselas estaban más abarrotadas que una tienda en Black Friday, pero aquí no había turistas ni amantes de los gofres. No señor. Era un batallón de manifestantes con pancartas alzadas y un mensaje clarísimo: Sánchez, dimisión ya. La escena parecía el tráiler de una película de desastres políticos, pero en vez de un monstruo gigante, el foco estaba en un tipo de traje, subido a un atril, con su mejor pose de esto lo tengo controlado. Spoiler alert, no lo tenía. El espectáculo comenzó con la mítica puntualidad europea, porque hasta los eurodiputados querían quitarse este marrón lo antes posible. Y allí estaba Sánchez, subiendo al estrado con ese aire de soy el amo del tablero. Pero su confianza duró menos que un helado en agosto. Apenas abrió la boca y ¡zas! Un abucheo monumental le cayó encima como un piano desde el 10º piso. Conservadores, liberales y hasta algún socialdemócrata que ya no podía más se unieron en un coro unificado. Vamos, que si alguien quería unidad en Europa, este era su milagro. Nuestro Pedro, con su cara de esto no es lo que esperaba, intentó seguir adelante. Con voz firme, o eso parecía, lanzó: señorías, pido respeto para exponer mi punto. Pero pedirle respeto a una sala que lleva años viéndolo jugar al Monopoly con las instituciones españolas es como pedirle a un adolescente que suelte el móvil. Misión imposible. Los abucheos seguían como una ola que no paraba de crecer, y algunos eurodiputados, para darle más dramatismo, se levantaron y se largaron. Solo les faltó sacar un bocadillo para completar la protesta. ¿Y cuál era la raíz del escándalo? Pues la última jugada de Sánchez, una ley que, según muchos, era un torpedo directo a la independencia judicial. Los eurodiputados no estaban precisamente de humor para pasarle ni una, y en un continente donde las alergias al autoritarismo se gestionan con discursos inflamados, aunque a veces lo practiquen ellos, lo que hacía Sánchez olía a chamusquina. El clímax llegó cuando un eurodiputado alemán, con la seriedad de un profesor que acaba de pillar a alguien copiando en un examen, tomó la palabra y con voz cortante, le soltó: señor Sánchez, Europa no va a tolerar la erosión de sus valores fundamentales. Lo que está haciendo en su país es inadmisible y nos afecta a todos. ¡Pam! Un hachazo directo al ego presidencial, seguido de un aplauso que sonó como un bofetón en el orgullo del líder español. Y ahí quedó Sánchez, en pie, con su cara de póker, intentando disimular mientras en su mente probablemente pensaba: tierra, trágame. Afuera, los manifestantes seguían con su jolgorio, y dentro, los eurodiputados tomaban nota de que, aunque no se pongan de acuerdo en casi nada, cuando se trata de darle stop a Pedro, hay unanimidad absoluta. Bruselas, ¿qué espectáculo nos diste? Mientras tanto, Pedro Sánchez miraba al suelo con una cara que gritaba: ¿dónde está la salida de emergencia más cercana? Pero, claro, esto apenas empezaba. Los eurodiputados de Francia, Polonia y otros rincones del continente ya se turnaban para lanzarle una lluvia de críticas que haría palidecer a cualquier tormenta. El repertorio era digno de un festival de reproches. Desde su gestión económica que parece sacada de un manual de cómo no hacerlo, pasando por leyes más polémicas que el VAR en el fútbol, hasta su incapacidad para manejar la crisis migratoria. Vamos, un menú completo que ni en los restaurantes de comida rápida te sirven con tanta rapidez. Y, por si faltaba algo, un húngaro ultraconservador decidió echar más leña al fuego. Con un tono que mezclaba la frialdad de un juez y el drama de un director de cine, soltó: habla de progreso, pero lo único que logra es dividir a su país, y ahora pretende dividir a Europa. ¡Zas! Directo al mentón. La sala respondió con una ovación que dejó el ambiente más partido que un billete de 5 euros después de una noche loca en el bar. Mientras tanto, fuera del Parlamento, la fiesta continuaba. Miles de manifestantes agitaban banderas españolas y europeas, gritando consignas como Sánchez, dimisión, y democracia sí, dictadura no. Una escena de libro de historia, pero con el toque moderno de pancartas pensadas para ser virales en redes sociales. Seguro que ya había memes en camino. Tras un receso, probablemente para que Sánchez pudiera estudiar un manual de supervivencia política para dummies, volvió al atril. Esta vez,
con un tono más desafiante, como quien ya no tiene nada que perder. Señorías, muchos de ustedes basan sus críticas en la desinformación y los prejuicios. Mi gobierno trabaja por la justicia social y la igualdad. Pero, claro, sus palabras cayeron como un mal chiste en una boda. Los abucheos volvieron, más fuertes que nunca, y aquello parecía una olla express a punto de estallar. Y ahí estaba Pedro, un día más en la oficina, apagando más fuegos que un bombero en pleno verano. El momentazo de la jornada llegó cuando un eurodiputado español de la oposición tomó la palabra. Con solemnidad, lanzó: "Este es el mayor golpe a la democracia española desde la transición". ¡Boom! Un golpe directo al ego presidencial. La sala, como si hubiera ensayado, se puso en pie en una ovación que dejó a Sánchez más tieso que un espantapájaros en un día sin viento. Probablemente, en su cabeza resonaba la eterna pregunta: ¿en qué momento se torció todo esto? Spoiler: desde el principio. Para rematar la jornada, el Parlamento aprobó una resolución no vinculante, de esas que sirven más para la foto que para cambiar algo. Pero el mensaje era claro como el agua: Sánchez estaba más solo que un turista en un museo vacío. Las imágenes de la sesión se propagaron por las redes más rápido que un rumor en un grupo de WhatsApp. Las calles de España se llenaron de manifestantes, exigiendo elecciones anticipadas, mientras Sánchez, desde Moncloa, intentaba hacer control de daños con un discurso televisado que convenció a menos gente que un anuncio de teletienda a las 3 de la madrugada. Europa había hablado, y su mensaje era clarísimo: Pedro, o cambias de rumbo o ve desempolvando el currículum. Pero Sánchez, fiel a su estilo, se aferraba al atril con la desesperación de un náufrago sujetando un flotador. Aunque, en este caso, el flotador estaba hecho de decretos exprés y argumentos más retorcidos que un episodio de una telenovela. Mientras tanto, en el Congreso español, se vivía una auténtica lucha libre política. La oposición sacó toda la artillería. Vox, con Abascal al frente, lanzó un discurso que sonó más fuerte que una mascletá en Valencia. Señor Sánchez, lo suyo no es gobernar. Lo suyo es la improvisación, y este país no es un escenario para su drama personal. Aplausos, risas contenidas, y Sánchez con una sonrisa que no sabía si era nerviosa o resignada. El PP, liderado por Feijóo, tampoco se quedó atrás. Con una mezcla de ironía y cabreo, soltó: "No se puede pilotar un país con el GPS estropeado. Presidente, ha perdido el rumbo y, lo que es peor, culpa al copiloto, a los pasajeros y hasta al fabricante del coche". Sánchez, sin inmutarse, respondió con su clásico tono paternalista: "Señorías, el cambio siempre es incómodo, pero necesario. Vamos", como quien intenta justificar por qué ha cambiado de banco porque el anterior le cobraba demasiadas comisiones. El caos seguía desatado. El ambiente político estaba más cargado que una discusión familiar sobre herencias. Mientras tanto, Sánchez, con uñas y dientes, seguía agarrado al atril. La pregunta del millón era: ¿cuánto más podrá resistir? Porque, al paso que va, esto no termina con aplausos, sino con un enorme game over en letras mayúsculas. En el viejo continente, el apellido Sánchez se había convertido en sinónimo de "prepárate que esto se viene intenso". Su sola mención ya traía consigo el aroma inconfundible de un espectáculo político digno de los mejores titulares. Mientras tanto, en España, no nos quedábamos atrás. Las redes sociales ardían como si alguien hubiera tirado una cerilla en un depósito de gasolina. Los hashtags #SánchezVet y #Europa nos observa trepaban a lo más alto de las tendencias, pero no precisamente por admiración. Los memes no se hicieron esperar. Desde Sánchez vestido como Napoleón hasta un remake del Padrino, con Pedro aferrado al poder como si le fuera la vida en ello. Si algo quedó claro en este torbellino digital, es que el humor español no tiene piedad, ni siquiera cuando estamos en plena tormenta política de proporciones épicas. En el Congreso de los Diputados, la cosa no iba mucho mejor. Aquello se había transformado en un ring de lucha libre, donde los partidos de la oposición lanzaban golpes más rápidos que el repartidor de pizzas de tu barrio. Vox, con Abascal al frente, no perdió tiempo en sacar su artillería pesada. Señor Sánchez, lo suyo no es gobernar, lo suyo es improvisar. España no es su plató de televisión, y aquí nadie ha venido de figurante para su drama personal, disparó con un tono más afilado que un cuchillo jamonero recién comprado. La bancada de Vox estalló en aplausos, mientras Sánchez intentaba mantener la compostura. Pero el PP no se quedó atrás. Feijóo, en un tono que mezclaba sarcasmo con elegancia, lanzó: "Presidente, no se puede conducir un país con el GPS roto. Usted ha perdido el rumbo, y lo peor es que culpa al copiloto, a los pasajeros y hasta al que fabricó el coche". Directo al hígado presidencial. Sánchez, fiel a su estilo,
trató de contrarrestar con su clásico tono paternalista, ese que suele tener el éxito de una dieta en Navidad. Señorías, el cambio siempre es incómodo, pero necesario, proclamó con solemnidad. Claro, Pedro, incómodo como cambiarse de banco porque el anterior te cobraba comisiones hasta por respirar. Mientras el Parlamento ardía en debates y críticas, las calles de España estaban igual de encendidas. En Madrid, la Puerta del Sol estaba más abarrotada que un vagón de metro en hora punta. Gritos como "no más dictaduras desde Moncloa" y "elecciones ya" resonaban en el aire. La creatividad patria también hacía acto de presencia. Un grupo de manifestantes llevaba una pancarta que decía: Pedro, Moncloa no es un Airbnb, desaloja ya, mientras otro grupo coreaba con fuerza: con nuestro IVA no se juega. La indignación estaba servida, y no faltaba ningún ingrediente en esta paella de descontento. Mientras tanto, en Bruselas, el espectáculo político no tenía desperdicio. Ursula von der Leyen, que ya llegaba calentita de reuniones previas, no dudó en darle un repaso a Sánchez digno de un libro de historia. Europa necesita líderes, no magos de feria, sentenció en un discurso que dejó a más de uno secándose las lágrimas, ya fuera de risa o de vergüenza ajena. Incluso los eurodiputados más comedidos decidieron aparcar la diplomacia y soltar perlas como: España se merece algo mejor que esto, o Sánchez no representa los valores europeos, sino su parodia. Los representantes del PSOE en Bruselas ya estaban buscando cómo cambiarse el nombre y hasta la nacionalidad en la misma jornada laboral. El verdadero momentazo llegó cuando Emmanuel Macron decidió unirse al Festival de Críticas. Con su característico aire de superioridad y una sonrisa afilada, soltó: Pedro, esto no es una película de Almodóvar. Aquí se viene a gobernar, no a dramatizar. Las risas retumbaron en la sala, y los traductores casi se atragantan intentando suavizar el golpe. Italia, más directa, disparó: Europa no puede permitirse políticos que confunden democracia con dictadura de partido. Sánchez, más solo que un bocadillo de mortadela en un gimnasio, intentaba defenderse, pero cada palabra que salía de su boca lo hundía más en el abismo. Por si fuera poco, un eurodiputado sueco, con un español impecable, le lanzó con frialdad: Señor Sánchez, la confianza no se mendiga, se gana. Y usted la perdió hace tiempo. Aquello fue la guinda del pastel en una jornada que ya era un cúmulo de desastres para el presidente. En Moncloa, mientras tanto, la estrategia seguía siendo la misma de siempre: mirar hacia otro lado y poner cara de aquí no pasa nada. Los asesores de Sánchez, esos que cobran fortunas por presentar PowerPoints llenos de frases huecas, decidieron que lo mejor era doblar la apuesta. Así que lanzaron un comunicado diciendo que la reacción europea era desproporcionada y formaba parte de una oscura conspiración reaccionaria. Vamos, tiraron de la carta del victimismo como quien saca unas de la manga en una partida de cartas trucada. Pero en la calle, la indignación no paraba. En Barcelona, un grupo de ciudadanos montó una obra de teatro titulada Pedro y su circo de Moncloa. Los actores, disfrazados de ministros, daban vueltas intentando mantener platos en el aire, mientras Sánchez trataba de evitar que todo se viniera abajo. Spoiler, no lo consiguió, y el público estallaba en carcajadas cada vez que un plato se estampaba contra el suelo. En Sevilla, en cambio, la protesta tomó un giro más tradicional. Un desfile de carrozas, cada una representando un escándalo del gobierno. Desde los indultos hasta la reforma del Código Penal, culminando con una pancarta gigante que decía: Pedro, hasta el carnaval tiene límites. Vete ya. Mientras en Bruselas y España ardía la indignación, Sánchez seguía aferrado al atril como si fuera su tabla de salvación. Pero la tabla estaba hecha de promesas rotas y discursos reciclados. Aunque nadie sabía cómo terminaría esta tragicomedia política, lo único seguro es que, mientras tanto, el espectáculo seguía y todos estábamos listos con las palomitas. Aquí no se apaga la luz hasta que caiga el último ministro.